Y hoy por hoy es más importante que antes o más importante que nunca despertar. Ahora, ¿qué es despertar? Yo siento que la única manera de no sufrir es vivir consciente. Yo sabía que si seguía con ese ritmo por un tiempo más, realmente iba a tener la crisis. Sí. Una crisis de salud. Hola, mi nombre es Yossi, bienvenidos a Conversaciones Audaces. Estamos en este primer episodio con Amalia. Hola Amalia, bienvenida. Hola Yossi, hola a todos, bienvenidos. Y nuestra intención el día de hoy es hablar de despertar o sufrir. Es un título un poco fuerte, ¿no? Pero yo creo que es importante. El otro día estuvimos en una reunión con amigos y hay mucho más apertura ahora, ¿no? A escuchar de estos temas de despertar, el despertar de la conciencia, qué es energía, ¿no? Teníamos una conversación con ellos y había apertura. Personas que probablemente quizás antes no hubieran tenido apertura, ahora hay mucho más apertura. Yo siento que también es porque de alguna manera hay una sensación en las personas de querer encontrar respuestas, ¿no? Ante todo el caos que está sucediendo atrás. Y yo siento también que quizás nos estamos dando cuenta que el orden no va a estar afuera, sino la estabilidad y el orden. Hay una mucho mayor probabilidad que la encontremos dentro de nosotros mismos. Sí, yo creo que están ocurriendo dos cosas. Primero, se está dando un despertar masivo a nivel de toda la humanidad, y eso lo mencionan místicos, astrólogos, videntes, en fin, todo el mundo sabe que hay un cambio a nivel energético del planeta y que se está empujando a un despertar masivo. Cada vez vemos más gente hablar de despertar, hablar de conciencia, como tú dices, más familiarizados con temas de energía, de vibración. Y también estamos viendo el reflejo de eso en la gente, es que la gente está muy incómoda. Es La verdad. gente está incómoda, no sabe qué hacer, no sabe por qué siente ese vacío. A pesar de que tienen todo lo que a nivel externo hace el check en la lista, lo material está todo muy bien, un buen trabajo, familia, dinero, se encuentran en un momento en el cual están muy incómodos, tienen un vacío y no saben qué les pasa, ¿no? Entonces, para mí, se están dando una situación en la que estamos todos por despertar o en el proceso de despertar. Ahora, ¿qué es despertar? ¿Qué es despertar? Así es. Bueno, mira, tú sabes que yo estudio Kabbalah, los oyentes también, bueno, ahora lo van a saber. Hace muchos años, hace más de 10 años yo estudio Kabbalah. Y esta es una filosofía ancestral que tiene más de 4.000 años. Y ellos hablan de despertar como un proceso de transformación. Es una transformación, lógicamente, personal. Es salir de nuestra tendencia egoísta a transformarnos, a no solamente querer recibir, sino también recibir para compartir. Es salir, digamos, de lugares de oscuridad o crisis para poder encontrar la luz, ¿no? Entonces, eso dice Kabbalah, lo dice de diferentes maneras, ¿no? Pero mi sensación al final es que efectivamente despertar, ¿qué es? Es abrir los ojos, ¿no? Es abrir los ojos, es ver eso que hace quizás 5 minutos o hace un día no veías, ¿no? Y de pronto te das cuenta de algo, ¿no? Y hay grandes despertares o pequeños despertares, ¿no? Hay los grandes despertares que suceden cuando tienes una gran crisis o hay los pequeños despertares que suceden en cualquier momento, ¿no? En el día a día. ¿Qué es Sí. despertar para ti? Ah, bueno, despertar para mí, yo quiero ahí traer a Paramahansa Yogananda, que es un yogi, digamos, uno de los grandes yogis de la era moderna. A mí, yo me identifico muchísimo con su definición. Él dice que despertar es ver más allá de las limitaciones del ego, de las limitaciones de lo material. Despertar es ese momento en el cual tú abres los ojos y te das cuenta, es como que cae un velo, le llama Maya, el gran velo, la gran ilusión, y tú de pronto comienzas
de un momento a otro comienzas a ver esta nueva realidad. Y no es nueva, es la realidad como es. Antes de eso estábamos viendo una realidad nublada, muy pequeña, muy limitada por las limitaciones del ego, de la personalidad, de lo material, ¿no? Entonces se abre esta nueva perspectiva. Y la otra que me encanta, para complementar, es Carolyn Myss. Ella es una conferencista, es una autora de más de 10 libros sobre misticismo, espiritualidad, conciencia. Nos dice lo mismo, ¿no? Que despertar es ese momento en el cual se da una transformación en la persona a partir de que comienza a entender el mundo, la vida y el universo de una manera muy diferente. Entonces, de pronto se te abre la luz, como dices tú, y comienzas a ver, a entender y también a preguntarte mucho, Claro. porque todo cambia de un momento a otro y te comienzas a hacer preguntas de, bueno, esto está diferente, ¿de qué se trata la vida? ¿Para qué estoy acá? Claro. Entonces despiertas, abres los ojos, vienen preguntas y con eso inicias un proceso de transformación muy importante en tu vida, ¿no? Me has hecho acordar en Kabbalah también hablan, mira, de cuando se cae el velo, ¿no? Cuando se cae el velo y se habla mucho de la realidad del 99%. O sea, de alguna manera ellos dicen que nosotros vivimos en el 1%, que es este espacio físico que podemos tocar, oler, degustar, etcétera, con los 5 sentidos, pero que la realidad es el 99%. Es decir, que no vemos absolutamente, prácticamente nada de lo que es la realidad, ¿no? Que la realidad es mucho más grande. Ahora, creo que es interesante hablar de cómo así uno despierta, ¿no? ¿Cuál es ese proceso de despertar? ¿O por qué es importante, no? O sea, ¿por qué estamos hablando de ese tema de despertar? ¿Por qué creemos que es importante? Bueno, yo creo que es crucial despertar. Sinceramente, me parece que o sea, el mundo está cambiando, estamos en una nueva era y hoy por hoy es más importante que antes o más importante que nunca despertar. Porque despertar implica aprender a vivir la vida de una manera muy diferente. Digamos, incorporar en tu vida conceptos, leyes universales que hasta ese momento no las conoces y no sabes cómo usarlas, que pueden realmente marcar una diferencia. Y creo que despertar y seguir un camino de autoconocimiento, que de una u otra manera se llama un camino espiritual que tú vas incorporando en tu vida para evolucionar, crecer, aprender, es necesario para lo que viene. El mundo va a cambiar muchísimo. Estamos en la famosa era de Acuario y quizás en otro capítulo vamos a hablar un poco de eso, pero ciertamente las condiciones cambian y nos invitan a abrir los ojos y, digamos, jugar este juego con unas nuevas reglas, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar un poco la tan buscada felicidad o vida plena, ¿no? No sé Y qué hay otro piensas tú. tema. Hay otro tema también que a mí me parece importante cuando yo hablaba al inicio de cambiar esta tendencia que tenemos muy natural en nosotros de probablemente ser egoístas, solamente querer recibir. Y también hay otra cosa que es cuando estamos hablando de transformación, ¿no? El por qué despertar, por qué es importante transformarnos, por qué es importante aprender. Y yo creo que el punto acá es que sabemos que el 95% de lo que hacemos durante el día lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? En automático. Entonces, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, es como hablamos en un momento, ¿no? Sacamos estos programas que ya tenemos instalados y simplemente el día fluye en automático y no pensamos ni siquiera lo que estamos pensando, haciendo, diciendo. Y por lo general, nuestro día es una copia casi del día anterior, ¿no? O la semana es una copia casi de la semana anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Por qué el darnos cuenta, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo, diciendo, pensando? Porque nuestra tendencia no solamente es ir en automático, sino que dentro de ese automatismo está el 75% de los pensamientos que tenemos durante el día son negativos. Entonces, eso es lo que sucede con nosotros de manera automática, natural. Entonces, la idea es que nosotros podamos transformar esos pensamientos negativos que no nos carguen la vida, ¿no?
con esa también naturaleza que tenemos de hacer las cosas desde un estado de sobrevivencia, ¿no? Porque lo tenemos totalmente en el ADN, ¿no? Así O sea, es. hemos venido desde las épocas de las cavernas en tener que salir de la caverna para sobrevivir, ir por la comida, ¿no? Defender a la familia, eran los hombres normalmente que salían y la familia cuidando a los chicos. Entonces, ahora obviamente no estamos en la caverna y no tenemos que defendernos del oso que nos puede comer, pero sí tenemos otras amenazas, ¿no? Ya ahora ya no tenemos la amenaza del oso, pero ahora la amenaza es la amenaza social, ¿no? Es el tener que empujar el coche, ¿no? El tener que tener un trabajo, el tener que competir, el tener que, no sé, cuando estás trabajando, aumentar las ventas, conseguir los objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la amenaza. Y como la tendencia es siempre en pensar negativos, tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día, es ofuscante, ¿no? O sea, tú decías al inicio que hay mucho más angustia últimamente, ¿no? Entonces, también por eso es despertar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que a mí me parece interesante comentar ya cómo es el proceso de despertar, ¿no? Por lo general, el despertar es a través de una crisis. ¿No? No es como, ay, voluntariamente despertamos, ¿no? Y nos preguntamos de qué se trata la vida, ¿no? Esas preguntas importantes es cuando hay crisis importantes. Yo tuve una que para mí la mayor fue el fallecimiento de mi padre. Mi padre falleció, yo tenía un buen trabajo, check, como tú dices, ¿no? Check, tenía un buen trabajo, check, había conseguido, imagínate, conseguir un buen trabajo fuera de Perú, o sea, vivía en Barcelona, check. Tenía un grupo de amigos, check, o sea, ¿no? Tenía mi departamento, check, pero pronto muere mi papá y digo, a los 64 años, y digo, o sea, la vida es efímera, la vida es corta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? Yo tengo 34 años, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, en ese momento, ¿no? Ahorita tengo 52. Y fue ahí que dije, ¿estoy contenta con lo que hago? No. ¿No? Entonces, y luego existió esta fuerza mayor que me llevó a hacer un cambio, que es dejar el trabajo que tenía en ese momento, regresar a mi país, porque me di cuenta que para mí lo importante en ese momento era estar cerca de mi familia. Entonces fue una crisis. Fue una crisis. Desperté, mi primer gran despertar, porque también hay despertares cotidianos del día a día, de ser consciente de lo que haces, lo que dices tal, pero el primer gran despertar que me pregunté, ¿de qué se trata la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Estoy feliz con lo que hago? Que obviamente me sigo respondiendo muchas de esas preguntas, fue a través de una crisis. Sí, yo creo que el despertar se da en la gran mayoría de los casos, como tú dices, por una crisis o una gran crisis, que puede ser cuando fallece alguien y te descoloca completamente y comienzas a preguntarte realmente de qué se trata la vida y cómo la estoy viviendo y cómo la quiero vivir. También pasa por la típica es la crisis de salud que uno mismo tiene y la ves tan cerca que dices, bueno, si salgo de esta, ¿cómo quiero vivir el resto de mi vida? Y comienzas a darle una revisión y un vuelco total a tu vida. Y la otra también es cuando a veces estás en el pico de tu carrera, todo está muy bien, tienes el check. Que las dos le hemos pasado, ¿no? Las dos le hemos pasado, eres la gran gerenta, la gran directora y de repente viene alguien y te da una patada en el trasero y te saca del trabajo. Ah, no, nosotros no nos han sacado, No, pero no nosotros... nos sacaron, pero puede pasar. Claro, pues. Y de pronto te das cuenta que todo lo que era tu vida, empezando por el trabajo, Sí. ya no eres eso, ¿no? Y estás, hasta hay una pérdida de identidad en ese momento y se generan en las personas preguntas importantes. Y también hay gente que despierta de manera espontánea, que ya está un poco más cerca a la espiritualidad y que de pronto de manera gradual va despertando. ¿No? En mi caso, yo considero que mi despertar fue un poco más tardío que el tuyo. Realmente, yo recién en 2014 comencé a hacerme estas preguntas y básicamente pasó que de un día para otro sentí una enorme incomodidad y una ¿Cuántos años enorme tenías? ¿40 y vacío. tanto? 10 años menos que hoy. Ya. Y tenía todos los checks, ¿no? Buena carrera, buena remuneración, estabilidad financiera, todo estaba perfecto. Claro, superpuesto. Todo estaba perfecto, Claro. pero yo me sentía tremendamente incómoda y con un vacío enorme y no sabía qué pasaba. Claro. Y comencé a buscar, comencé a tratar de entender qué era lo que pasaba. Claro. Y me pasé varios años en ese proceso de manera muy tibia, ¿no? Sí. Tratando de responder.
Ya luego mi salud comienza, sigo trabajando, sigo en este ritmo frenético de vida, de trabajo y mi salud comienza a afectarse, ¿no? Ahí comienza, digamos, el siguiente nivel de preguntas y de buscar respuestas. Y ya en el 2021 decido dejar el mundo laboral en el pico de la carrera, como es tu caso, porque dije, no, tengo que frenar y tengo que responderme estas preguntas y sé que tengo que hacer cambios importantes en mi vida. No sabía qué cambios, pero sabía que venían cambios, que es otra clásica característica de un proceso de despertar, ¿no? Claro, nuestras historias son muy parecidas, ¿no? O sea, las dos, en el pico de nuestras carreras salimos del mundo corporativo por el estrés y por la presión. Y en mi caso, mi segundo despertar, que ya no fue a través de una crisis, sino que fue proactivamente. Es decir, yo me adelanto a la crisis porque yo sentía que si seguía en ese trabajo, ese puesto, ¿no? Era la superjefa de 18 países, etcétera, viajaba muchísimo y yo sabía que si seguía con ese ritmo por un tiempo más, realmente iba a tener la crisis, Sí. una crisis de salud a través por el estrés. Entonces yo digo, me adelanto a la crisis porque me adelanto a que la crisis no suceda, ¿no? Ese es el cambio proactivo. Ahora, tú acabas de decir algo que me parece importante, que es, hay esos despertares que son a través de una crisis y también sucede que nuestra alma Eso iba a decir. nos va mandando mensajes, ¿no? Así es. Nos va mandando mensajes de a pocos y nosotros los escuchamos o a veces, o sea, los escuchamos, pero normalmente los metemos debajo de la alfombra porque es muy duro enfrentarnos. El otro día estaba en un café, por ejemplo, y me hizo acordar mucho lo que a mí me pasó, ¿no? A mí me temblaba el cuerpo ya en un momento cuando te digo que yo me adelanté a que tengo un problema porque yo sentía que esta tembladera podía ser un poco más delicada después, ¿no? Y estaba en un café y una chica me dice, yo sí, una chica que atiende, ¿no? Me dice, yo sí, me siento que me tiembla el cuerpo, ¿no? Entonces me dice, no sé qué me pasa, cada vez me tiembla más. Entonces yo le digo, eso es una buena noticia. Y yo me doy cuenta de una cosa, que no solamente es importante despertar, es decir, no solamente es importante darte cuenta de ese cambio que tú tienes que hacer para que tu vida mejore, sino también hacer algo al respecto. Porque de nada sirve abrir los ojos, darte cuenta que, oye, tienes que tomar una decisión. Sí. Y yo me doy cuenta que el problema viene cuando tienes enfrente la decisión que tú tienes que tomar y te cuesta tomarla porque sabes en el fondo que esa decisión tiene consecuencias. Así es. Es importante también tener claro que hay un entorno que no necesariamente te va a apoyar y que es importante que tú seas honesto contigo mismo. Y además, yo creo que en ese proceso es importante rodearte de la gente correcta. Así es. Y pedir ayuda. Pero no pedir ayuda a alguien que está pasando por lo mismo que tú, sino pedir ayuda a alguien que ya pasó por lo que tú pasaste, a alguien que tú admires. Puede ser un mentor, puede ser, no sé, alguien que ya pasó por lo que tú pasaste y que te guíe y que también te apoye en ese proceso y que te cuente y que tú entiendes que tú no eres el único, porque muchas veces pensamos que somos los únicos que nos pasan las cosas, ¿no? Pero por lo general nos pasan cosas muy similares. Así es. Yo quiero regresar al punto de el despertar es tu alma empujándote. La crisis te la ponen para que reacciones y hagas algo al respecto, ¿no? Y claro, tenemos que escuchar a nuestra alma y a veces es incómodo porque el proceso va a implicar cambios. El despertar te lleva a un proceso de búsqueda, porque hay fases, ¿no? Y ya muchos, y algunas de ellas las has mencionado. Sí. Ya hay maestros espirituales, místicos, nuevamente, gente que habla de estos temas y escribe sobre estos temas, y nos habla de fases. La primera es la incomodidad, ¿no? La incomodidad inicial, ya sea porque te sientes incómodo o tienes esta gran crisis. ¿A qué te lleva? Normalmente te lleva a querer entender, a aprender, a buscar, a estudiar. Y eso me pasó a mí, a comerme
todos los libros del mundo para buscar las Tienes respuestas. tu buena biblioteca. Así es. Y sigue creciendo. Leer, 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 estudiar, 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 aprender, aprender, aprender. Conocimiento muy mental. Sí. Luego viene la fase en la cual comienzas a incorporar, a integrar eso que es aprender e integrar esos conocimientos que se vuelven un poco más en una sabiduría de vida. Y ahí es cuando uno está en el proceso de despertar. Hay un punto de inflexión en el cual tú dices, comienza la gran incomodidad, porque hay que hacer cambios. Hay que cambiar formas. Es la segunda incomodidad, digamos. Claro, pero la incomodidad porque tienes que hacer cambios. La incomodidad porque ya te diste cuenta de eso que tienes que cambiar. Formas de pensar, formas de vivir, formas de aproximar tu trabajo, a lo mejor cambiar de trabajo, a lo mejor cambiar en tus relaciones. Terminar una relación. Hay una serie de decisiones que van a venir como consecuencia de este reajuste tuyo, ¿no? Y ahí se da este punto de inflexión. Y a veces uno dice, esto es muy difícil, quiero regresar, pero ya no hay retorno porque ya abriste los ojos, ¿no? Claro. No se puede apretar el botón y decir, quiero regresar al estado en el que estaba de oscuridad o de inconsciencia, ¿no? Hay luz, sí, se ve más, sabes qué decisiones tienes que tomar, vas a tener un momento de resistencia, pero si das el salto de fe, tienes que saber que el despertar es necesario, es importante, es un proceso, va a ser incómodo, pero hay luz al final del túnel. Lo que está al otro lado del río, como dicen, o lo que está al final del túnel es una enorme luz y una expansión completa en tu vida, ¿no? La posibilidad de vivir la vida de una manera muy diferente. Claro. Pero, o sea, hay otros, hablando de las fases, por lo general yo lo que he visto también otras fases, pero es lo mismo, ¿no? Es como que empiezas con una revolución, que es la crisis, y después es como involución, que es qué está pasando conmigo, adentro, ¿no? Sí. Y luego de ahí viene lo que tú comentas, ¿no? Que es, bueno, de ahí viene el tema de realmente tomar las decisiones, ¿no? Ahora, yo creo que también es interesante hablar del despertar diario, ¿no? Y ahí me voy a poner un poco de ejemplo porque vengo ahí tratando de despertar hace mucho tiempo porque el título que hemos puesto es Despertar o Sufrir y yo siento que la única manera de no sufrir es vivir consciente, por la misma tendencia que esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, una manera de estar despierto es realmente ser consciente de lo que estás pensando en cada momento, de lo que estás diciendo en cada momento y de lo que estás haciendo en cada momento. Y que exista coherencia entre las tres cosas, ¿no? Porque muchas veces sucede, y eso es por miedo también, que tú piensas una cosa, pero dices otra, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en ese momento? No hay coherencia y es como que tú eres dos personas, ¿no? O sea, está la persona que piensa que es una y está la persona que hace que es otra, y es ahí donde sentimos esa incomodidad porque estamos siendo dos personas y la incomodidad también sucede por eso, ¿no? Entonces, yo creo que el despertar también puede ser muy pequeño. Sí, pero totalmente de acuerdo, pero ese despertar del día a día que tú dices, el diario, es quizás el más difícil, ¿no? Porque ese es el que va poniendo los ladrillos que van construyendo la coherencia, ¿no? De los grandes despertares. La ¿no? coherencia, pero el otro tema del despertar, y no podemos dejar de mencionarlo, es que para tú evolucionar, avanzar, necesitas entrar muy profundo y sacar a la superficie todos tus miedos, tus inseguridades, tus traumas de esta vida, de otras vidas, en fin. ¿Por qué? Porque es necesario limpiar eso. Limpiar, para limpiar tienes que saber que están ahí, tu lado oscuro, tu lado shadow, como le dicen, enfrentarlo, aceptarlo, sanarlo, integrarlo y seguir para adelante. Es como una especie de sacarte capas, ¿no? Ir sacándote pieles y te vas aligerando en el camino. Entonces, ¿por qué la vida se hace más fácil? Una vez que pasas por ese dolor, porque va a haber dolor asociado a ese proceso de limpieza, la vida se hace más fácil porque ya no tienes
ya no tienes esas emociones negativas, ya no tienes esas tendencias, esas restricciones en tu vida. Porque traumas, dolores, penas, emociones negativas que no hayas solucionado, están de todas maneras afectando tu vida, restringiendo tu vida, tu manera de vivirla, tu manera de verla, y te impiden esa expansión. Y Entonces es actúas a través necesario. de ellas, ¿no? Actúas a través O de sea, ellas. es como que te ponen el lente de, no sé, pues, a mí me abandonaron, ¿no? Y tienes esa historia del abandono y toda tu vida está a través del lente del abandono. Entonces Sí. sientes que todas tus relaciones, cualquiera que tengas, es como que vas a sentir como una medio Así es. amenaza de que eventualmente puedes ser abandonado, ¿no? Entonces, eso es importante y yo quiero compartir contigo algo que decía Rumi, este Mm, filósofo, místico musulmán, sufi, ¿no? Él decía que el dolor o la herida es la ventana mm, a la luz. claro. Entonces, necesariamente para acceder a esta enorme luz que viene con el despertar, hay que limpiar las heridas, hay que limpiar los traumas, hay que ir al subconsciente y trabajarlo, ¿no? Y además de lo que decía yo hace un rato, de pedir ayuda en ese proceso, yo creo que, que es importante tener mucha compasión con nosotros Con uno mismos mismo, claro. en ese proceso, Así es. porque es duro. Entonces tampoco hay que tomarlo como, ah, ya, entonces tengo que hacer esta tarea, que muchas personas, a ver, yo a veces me exijo, ¿no? Pero yo creo que en ese proceso también hay que tener compasión, paciencia, porque no necesariamente la decisión la vas a tomar de inmediato, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que si tu alma te manda un mensaje, por ejemplo, estoy trabajando, maltrato en mi trabajo, ambiente tóxico, y yo sé que tengo que salir de ese empleo, pero no puedo. ¿Por qué? Porque tengo responsabilidades, etcétera, ¿no? Ahora, fuera de las responsabilidades que yo puedo tener de tener que pagar las cuentas, tengo hijos, tengo colegios, ¿verdad? Es importante responder a ese mensaje que te ha mandado tu alma. Y si no puedes hacerlo quizás en ese momento, decirle a tu alma, mira, ¿sabes qué? Te escucho, no puedo hacerlo ahora, pero voy a hacer un plan. Esa es una. La otra es incorporar cosas como entender que todo lo que te pasa pasa por algo, Sí, incluso un mal trabajo pasa por algo, sí. y que es un proceso de aprendizaje. Ujú, O sea, todo lo que nos va a pasar en la vida, lo bueno, lo malo, lo feo, y son categorías con las que hemos construido nosotros, pero realmente son todos eventos, simplemente nos llevan a un proceso de aprendizaje, a ir superando y ir claro. aprendiendo, superando, evolucionando y subiendo la escala del nivel de conciencia. A mí me gusta pensar que sí podemos disfrutar el proceso, Sí. ¿no? Si uno lo piensa como un proceso de crecimiento. Yo siento, me considero una persona despierta, con las manos remangadas, metidas en el lodo, en pleno trabajo. Yo sigo trabajando, tú sigues trabajando, todos los días trabajamos en nuestro nivel de conciencia. El día que nos vayamos de este mundo, lo único que nos vamos a llevar Mm, es esa mochila con nuestro nivel de conciencia, con nuestro avance como almas, como seres. Lo único que aspiro yo es ser una mejor versión hoy de lo que fue ayer claro. y del día anterior. Es lo que dice el Dalai Lama. No compitas con nadie, no tienes que Ujú, ser mejor que nadie, simplemente contigo mismo. contigo mismo es la Claro. competencia. Venir como A y salir Y como eso es B, lo que te ¿no? va a dar el despertar, el Sí. poder irte con un mayor nivel de conciencia y ojalá empezar la siguiente vida en un mejor lugar, ¿no? Ahora, recomendaciones, ¿qué recomendaciones darías tú a quienes Bueno, nos están oyendo sobre si cómo estás despertar? incómodo, si estás incómodo, escúchate, Ajá. busca responder a esa incomodidad, por qué te estás sintiendo así. Ujú, Probablemente estás en un proceso de despertar. Busca ayuda, como tú dijiste, busca gente que ujú, ya está en ese proceso. Te va a cortar la curva de aprendizaje y te va a cortar un poco también la prueba y error, porque la hay. Trata de disfrutar el proceso. Eh, y creo yo, la gran promesa es que hay una enorme luz al final del túnel y tú vas a ir sintiendo esas mejoras en tu vida conforme vas haciendo los cambios, ¿no? sí. No sé si me pierdo de alguna. ¿Tú tienes alguna más?
Yo solo añadiría una más que es busca una herramienta espiritual. Exacto. Busca una herramienta espiritual, la que sea. O sea, yo creo que tú te sientes mucho más cómoda, creo que con budismo o En hinduismo, realidad de todo un yo busco un poco. poquito de todas. Sí, o sea, yo estudio Kabbalah, pero también estudio un poquito de budismo. No importa cuál, o sea, cada uno se relaciona, se vincula con alguna en particular, pero yo creo que sí es importante tener una herramienta que te permite entender qué es todo esto, ¿no? ¿Qué es ¿De esta qué se trata vida? esto? Sí. Y apreciar y no tomar como la vista maravillosa que tenemos ahora, como que es algo que está ahí, whatever, ¿no? O sea, caramba, tenemos un mar extraordinario, ¿no? Apreciar también, ¿no? Sí. Creo que ese proceso de apreciación y de agradecer el estar aquí en esta vida y que en realidad hay que utilizarla de la mejor manera, que es un poco lo que tú dices, ¿no? Hay que tratar de utilizar este vehículo que es nuestro cuerpo, nuestra capacidad de hablar en ese momento, por ejemplo, aquellos probablemente, no sé, talentos que te ha dado la vida, que no utilizarlos solo para tu beneficio, sino también para poder compartir. Exactamente, ¿no? Y yo creo que a modo de, no sé si a modo de cierre, no, pero el despertar probablemente te va a llevar a conocer tu verdadero propósito de vida, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, eso es. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estas conversaciones audaces. Nos vemos en un próximo episodio. Fascinante conversación, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.